Hay un árbol creciendo ahora mismo por todo el este de Estados Unidos, cuya corteza de raíz llegó a valer más que el oro para los imperios europeos. No es una exageración. Literalmente, hubo un momento en que ese árbol fue tratado como una riqueza estratégica del Nuevo Mundo. En 1602, Sir Walter Raleigh organizó el primer envío comercial de su corteza desde Norteamérica hasta Inglaterra. Muy pronto, se convirtió en una de las exportaciones más valiosas de las colonias. En Jamestown, los marineros intercambiaban comida por él. Los colonos llegaron a usarlo como moneda. La propia Virginia Company lo mencionaba junto al oro y la plata como razón para financiar asentamientos en América. Y sin embargo, esta historia no termina ahí. Durante más de 4 siglos, este árbol fue medicina, alimento, antiséptico, cepillo de dientes, tónico primaveral y también el sabor original de una de las bebidas más emblemáticas de Estados Unidos. Los pueblos indígenas lo conocían mucho antes de que llegara un solo barco europeo. Los europeos lo elevaron a la categoría de remedio milagroso, y generaciones enteras crecieron asociando su sabor con la root beer. Entonces llegó 1960. La FDA lo prohibió. Dijeron que causaba cáncer. Pero, ¿de verdad fue ese el motivo? ¿O fue solo la explicación oficial de una historia mucho más compleja? Porque el compuesto señalado no solo está en el sasafrás, también aparece en especias comunes que siguen llenando cocinas en todo el país. Y ahí es donde esta historia deja de ser la historia de un simple árbol y se convierte en algo mucho más inquietante. Esta es la historia del sasafrás. Pero antes de entender por qué el sasafrás terminó perseguido, primero hay que entender qué era realmente. Porque no estamos hablando de una planta extraña y marginal, estamos hablando de un árbol inconfundible, uno de los más singulares de Norteamérica. El Sassafras albidum pertenece a la familia del laurel y crece desde el sur de Maine hasta el centro de Florida y hacia el oeste hasta Iowa y el este de Texas. En el sur puede alcanzar entre 15 y 24 metros de altura. En el norte suele ser más pequeño. Su corteza, lisa y de tono marrón anaranjado, ya lo hace reconocible. Pero lo que verdaderamente lo distingue son sus hojas. En un mismo árbol pueden crecer 3 formas de hojas al mismo tiempo. Algunas son ovaladas y enteras. Otras parecen una manopla con 2 lóbulos. Y otras se abren en 3 puntas, como un tridente. Ningún otro árbol norteamericano presenta esa combinación de manera tan característica. Basta aplastar una hoja, una rama o un trozo de corteza para que aparezca su aroma. Una mezcla entre canela, anís, cítricos y vainilla. Ese perfume procede del safrol, el compuesto que acabaría marcando su destino. Pero durante siglos fue precisamente ese olor lo que atrajo a los seres humanos hacia este árbol. Los pueblos indígenas utilizaban prácticamente cada parte del sasafrás. La corteza de la raíz se hervía para preparar infusiones contra la fiebre, los resfriados, la diarrea, el reumatismo, el sarampión y la escarlatina. También se tomaba como purificador de la sangre y se aplicaba por fuera como lavado antiséptico para heridas y llagas. Las hojas se frotaban directamente sobre heridas abiertas para favorecer la curación. Las raíces se usaban en infusión para tratar náuseas, fatiga, dolor menstrual y enfermedades renales. No era una planta secundaria, era una medicina completa dentro de una tradición observada durante generaciones. Y no se limitaba a la medicina. Los Choctaw secaban y molían las hojas hasta convertirlas en un polvo fino que espesaba sopas y guisos. Ese polvo, conocido después como filé, terminó convirtiéndose en una base esencial del gumbo de Luisiana, cuando las tradiciones indígenas, africanas y europeas se mezclaron en la cocina criolla. Los Cherokee también empleaban el sasafrás en prácticas de limpieza espiritual y eliminación de maldiciones. Sus ramitas llegaron a usarse como algunos de los primeros cepillos de dientes por sus propiedades antisépticas naturales. Incluso sus aceites lo convertían en un excelente iniciador de fuego. En la medicina popular de los Apalaches, el sasafrás era el corazón del tónico de primavera, una bebida estacional destinada a limpiar el cuerpo después del invierno y prepararlo para la nueva estación. Generaciones enteras lo bebieron cada mes de marzo.
y según el propio texto original, todavía lo hacen. Cuando escuchas todo esto, la pregunta aparece sola. Si este árbol fue medicina, alimento, ritual, cocina y memoria viva durante siglos, ¿cómo terminó siendo presentado como algo que debía desaparecer? Cuando los europeos encontraron el sasafrás en el siglo XVI, no lo vieron como un árbol más del bosque americano, lo vieron como un milagro. Los exploradores españoles en Florida registraron sus propiedades medicinales. Los franceses en el noreste hicieron lo mismo. Desde el primer contacto, la planta quedó asociada a la idea de remedio extraordinario. Incluso su nombre refleja esa fascinación. El término sasafrás probablemente procede de una deformación española, de una palabra vinculada a plantas que se creía que rompían los cálculos renales. En otras palabras, desde el principio Europa proyectó sobre este árbol una esperanza casi ilimitada. El momento histórico hizo que esa esperanza se convirtiera en obsesión. Europa estaba sumida en una epidemia de sífilis que causaba miles de muertes y para la que no existía una cura efectiva. En ese contexto, el sasafrás empezó a promocionarse como tratamiento para la enfermedad. En 1569, el médico español Nicolás Monardes escribió sobre él y la demanda se disparó. En 1586, Sir Francis Drake llevó corteza de sasafrás a Inglaterra. Y en 1602, Sir Walter Raleigh organizó el primer gran envío comercial. Ya no era solo una planta medicinal exótica, era una mercancía imperial, una promesa de riqueza, un recurso por el que valía la pena cruzar el océano. Cuando la Virginia Company fundó Jamestown en 1607, el sasafrás ya figuraba explícitamente entre los productos valiosos que la colonia debía suministrar. Se mencionaba junto al oro. Eso dice mucho sobre su importancia real. En una colonia donde el hambre, la enfermedad y la desesperación definían la vida cotidiana, el sasafrás no era un lujo, era una forma de supervivencia económica. Los colonos ingleses del fracasado asentamiento de Roanoke ya habían contado que, cuando faltaba la comida, sobrevivían con hojas de sasafrás hervidas y carne de perro. Más tarde, en Jamestown, los marineros que llegaban en barcos de abastecimiento intercambiaban alimentos por dinero, pieles y sasafrás. La corteza tenía tanto valor que podía funcionar como moneda en medio del colapso. Pero había un problema que el imperio no quiso ver hasta que fue demasiado tarde. El sasafrás no podía explotarse indefinidamente al ritmo que exigía Europa. La parte más valiosa del árbol estaba en la corteza de la raíz, y eso significaba que, una vez arrancada, el árbol quedaba destruido. Se podía cosechar una vez, solo una vez. Los primeros cargamentos llegaron a pesar hasta 1 tonelada. Sin embargo, el recurso no era infinito. Hacían falta años, incluso décadas, para que un árbol creciera, y apenas una generación bastó para devastar lo que parecía abundante. Para 1626, apenas 2 décadas después del inicio de la colonización, los colonos de Jamestown ya no podían cumplir la cuota de sasafrás que se les exigía. Habían vaciado los bosques. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué revela esta historia? Revela un patrón muy antiguo. Primero se toma un conocimiento indígena, después se transforma en mercancía, luego se explota sin límite, y finalmente, cuando ya no encaja en los intereses del poder, se regula, se restringe o se borra. El sasafrás pasó de ser medicina tradicional a motor del comercio colonial, pero todavía le quedaba otra transformación, quizá la más sorprendente de todas, porque después de enriquecer a imperios y colonias, terminaría entrando en las cocinas, las fuentes de soda y la infancia de millones de estadounidenses. Al otro lado del Atlántico, el sasafrás siguió encontrando nuevas formas de entrar en la vida cotidiana. En Londres, el té de sasafrás se vendía en cafeterías bajo el nombre de salup, una bebida endulzada que siguió siendo popular hasta bien entrado el siglo XIX. Lo que había empezado como remedio y mercancía colonial se estaba convirtiendo también en una costumbre social. Ya no era solo la planta exótica del Nuevo Mundo, era un sabor reconocido, una bebida consumida, una presencia estable en la cultura popular. Luego llegó otra transformación decisiva. En la década de 1870, un farmacéutico de Filadelfia, llamado Charles Hires,
Creó una bebida carbonatada utilizando la corteza de raíz de sasafrás como agente principal de sabor. La combinó con otros botánicos, entre ellos zarzaparrilla, gaulteria y vainilla. A esa mezcla le dio un nombre que acabaría volviéndose inseparable de la memoria estadounidense: Root Beer. Y la reacción fue inmediata. La bebida triunfó con rapidez, porque no se presentaba solo como algo agradable al paladar, sino como una alternativa saludable al alcohol. Ese detalle importa, porque muestra cómo el sasafrás conservó durante mucho tiempo su prestigio medicinal, incluso cuando ya se había convertido en producto comercial de masas. A comienzos del siglo XX, la Root Beer ya era una institución estadounidense. Estaba en los diners, en las fuentes de soda, en las cocinas familiares, en las noches de verano, en los recuerdos de infancia. Durante casi un siglo, hablar de Root Beer era hablar de sasafrás. El sabor que millones de niños asociaban con flotadores helados, restaurantes de carretera y tardes tranquilas, procedía de la corteza de un árbol que los pueblos indígenas llevaban siglos preparando en infusión mucho antes de que un solo europeo pisara el continente. Esa continuidad histórica es importante. Lo que para la industria era un sabor, para otras generaciones había sido medicina, costumbre y conocimiento heredado. Y precisamente por eso, lo que ocurrió después fue tan profundo. Porque cuando una sustancia así desaparece de la vida pública, no desaparece solo un ingrediente, desaparece un puente entre épocas, desaparece una memoria sensorial compartida, desaparece una forma de probar la historia con la lengua. La Root Beer sobrevivió como bebida, sí, pero estaba a punto de perder aquello que la había definido desde el principio. Y la pregunta vuelve a aparecer con más fuerza que antes. ¿Qué puede ocurrir para que un árbol que pasó de medicina indígena a riqueza imperial y luego a símbolo de la cultura popular estadounidense termine, de pronto, tratado como una amenaza? La respuesta oficial llegó en 1960, pero cuanto más se examina, más grietas aparecen. En 1960, la FDA anunció que el safrol, el principal compuesto aromático presente en la corteza de raíz del sasafrás, era cancerígeno. La base de esa decisión fueron estudios de laboratorio en los que se administraron a ratas dosis masivas de safrol purificado durante periodos prolongados. Las ratas desarrollaron tumores hepáticos, y con eso bastó para que llegara la prohibición. El safrol quedó prohibido como aditivo alimentario. Más tarde, en 1976, la FDA amplió la medida al té de sasafrás y a cualquier producto derivado del sasafrás que no estuviera certificado como libre de safrol. Los fabricantes de Root Beer sustituyeron el sabor original por aromas sintéticos. La bebida sobrevivió. El árbol, en cambio, fue expulsado de la vida alimentaria oficial. Pero el propio texto original subraya un punto decisivo. Las dosis empleadas en aquellos experimentos eran descomunales. Se describe que equivalían, para un ser humano, a beber unas 32 botellas de Root Beer al día, todos los días. Esa cifra cambia la perspectiva por completo, porque ya no estamos hablando de un consumo normal dentro de una dieta cotidiana, sino de una exposición extrema, artificial y muy alejada de cómo la gente había usado el sasafrás durante siglos. La pregunta entonces es inevitable. ¿Puede una prueba diseñada con cantidades tan exageradas justificar por sí sola la eliminación de una tradición entera? Y todavía hay algo más inquietante. El texto afirma que, cuando las ratas metabolizan el safrol, sus cuerpos producen un compuesto asociado a la actividad carcinógena. En cambio, cuando lo metabolizan los seres humanos, esa vía metabólica es diferente y dicho compuesto no se produce de la misma manera. Según el mismo material, ningún estudio ha demostrado que el sasafrás cause cáncer en humanos. Sin embargo, la prohibición siguió adelante. Aquí es donde la historia deja de parecer una simple decisión sanitaria y empieza a parecer otra cosa. Porque el safrol no existe solo en el sasafrás. También está presente en especias completamente normales y cotidianas. El texto menciona la canela, la nuez moscada, la pimienta negra, el anís estrellado y el jengibre. Algunas de ellas, como la nuez moscada, contienen niveles comparables de safrol,
Están en cocinas de todo Estados Unidos. No están prohibidas. No llevan advertencias por cáncer. No están vigiladas de la misma forma. Entonces, si otras sustancias con el mismo compuesto siguen siendo legales y comunes, ¿por qué el sasafrás fue señalado con tanta dureza? La respuesta que desarrolla el texto apunta hacia otro terreno: el control de drogas. El safrol es uno de los principales precursores químicos utilizados para fabricar MDMA, más conocida como éxtasis. Por eso la DEA clasifica el safrol como una sustancia química de lista 1, lo que significa que su venta, importación y distribución son objeto de seguimiento federal. El documento incluso cita un caso concreto. En 2015, la policía montada canadiense confiscó 1.500 kilos de aceite de sasafrás en una redada contra un laboratorio de drogas, una cantidad suficiente para producir aproximadamente 4,2 millones de tabletas de MDMA. De repente, todo encaja de otro modo. El problema ya no sería solo lo que el sasafrás hacía dentro del cuerpo, sino lo que su química permitía fabricar fuera de él. Y aquí es donde el argumento central del texto se vuelve más contundente. El árbol no habría sido apartado únicamente por las ratas ni por una preocupación médica pura, sino porque su química resultaba útil para las personas equivocadas. La etiqueta de carcinógeno habría sido el mecanismo. El verdadero trasfondo habría sido el control químico y policial. En una sola decisión regulatoria se cortó una relación de 4 siglos entre un continente y uno de sus árboles más aromáticos, más útiles y más cargados de historia. ¿Cuántas veces ha ocurrido algo parecido sin que la mayoría lo perciba? ¿Cuántos conocimientos antiguos han sido retirados de la vida común en nombre de una protección que quizá escondía otros intereses? Y si eso fue lo que ocurrió, entonces la pregunta más importante ya no es por qué lo prohibieron. La pregunta es mucho más dolorosa: ¿qué fue exactamente lo que perdimos cuando aceptamos esa prohibición? Entonces, ¿qué se perdió realmente? Según el texto original, no se perdió solo un ingrediente ni solo una costumbre. Se perdió un antiséptico natural que los pueblos indígenas usaron durante siglos para tratar heridas, fiebres e infecciones. Se perdió un tónico digestivo y purificador que acompañó a comunidades de los Apalaches generación tras generación, especialmente cada primavera. Se perdió el sabor auténtico de una de las bebidas más queridas de Estados Unidos. Se perdió un árbol cuyas hojas sostienen una tradición culinaria entera. Se perdió un cepillo de dientes natural, un iniciador de fuego, una madera apreciada y una parte tangible de la memoria del continente. En lugar de eso, lo que quedó fue una versión industrial, artificial y regulada de algo que seguía creciendo libremente en los bosques. El propio texto hace una observación poderosa. Hoy la mayoría de los estadounidenses asocian el sabor de la root beer no con el árbol real, sino con jarabe de maíz de alta fructosa y saborizantes artificiales. Y sin embargo, ese árbol continúa creciendo en 32 estados. Se puede encontrar todavía. Nunca desapareció del paisaje. Lo que desapareció fue la relación directa entre las personas y ese conocimiento. Se convenció a la gente de que era algo peligroso, de modo que dejaran de buscarlo. Ese es precisamente el patrón que el texto sugiere. Un saber antiguo, observado durante siglos, apartado poco a poco de la vida civil mediante mecanismos regulatorios que no siempre sirven primero a las personas, sino a estructuras más grandes que ellas. Aún así, el texto también introduce una nota de precaución. El sasafrás no se presenta como algo para todo el mundo. Si una persona está embarazada, en periodo de lactancia, toma anticoagulantes, sedantes o medicamentos procesados por el hígado, debería consultar a su profesional de salud. El safrol se describe como un compuesto potente que debe consumirse ocasionalmente, no a diario ni en grandes cantidades. Es un tónico estacional, no un suplemento cotidiano. Esa advertencia importa porque devuelve algo de equilibrio a la historia. No se trata de reemplazar una prohibición absoluta por un entusiasmo ciego, sino de recuperar una relación consciente, respetuosa y medida con la planta. Después el texto distingue entre las hojas y la raíz. Las hojas del sasafrás siguen siendo legales y no están reguladas. Contienen solo cantidades mínimas de safrol.
Se pueden recolectar, secar y moler para hacer filé, el mismo polvo que los Choctaw utilizaron durante siglos y que todavía hoy forma parte del gumbo de Luisiana. El procedimiento descrito es sencillo: recoger hojas tiernas en primavera o verano, secarlas hasta que queden quebradizas, molerlas y guardarlas en un recipiente hermético. Se añade una cucharadita al final de la cocción, sin hervirla, para no alterar la textura. No es solo un ingrediente, es una tradición viva que conecta directamente con 5 siglos de cultura alimentaria americana. La raíz, en cambio, es donde se concentra la controversia, pero también donde el texto sitúa la medicina más potente. Se explica que una persona puede extraer raíces de sasafrás legalmente en su propia propiedad o con permiso en la propiedad de otra persona. Lo recomendable sería buscar brotes jóvenes cercanos a árboles maduros, cavar alrededor, limpiar la raíz con agua fría y cortar la corteza. En cuanto se hace el corte, aparece ese olor cálido, dulce y especiado, una mezcla de canela, vainilla y algo salvaje difícil de comparar con cualquier producto del supermercado. Luego se trocea la corteza y se cuece suavemente entre 3 y 5 minutos, dejándola reposar durante horas o toda la noche. El líquido se vuelve de un tono marrón, rojizo oscuro. Eso es el té de sasafrás, el mismo que sostuvo a colonos, que se vendió en cafeterías londinenses y que las familias de los Apalaches prepararon cada primavera durante siglos. Endulzado con miel y mezclado con agua con gas, puede convertirse en una root beer casera que, según el texto, no sabe en absoluto cómo la de fábrica. Sabe a la original. Sabe a lo que era antes de que un laboratorio reemplazara a un árbol. Y entonces llega la imagen final, quizá la más poderosa de todo el relato. Imagina que dentro de 10 años tus hijos conocen las 3 formas de hoja del mismo árbol y pueden reconocerlo a distancia solo por sus hojas en forma de manopla. Imagina un frasco de filé en tu estantería junto a la canela y la nuez moscada, 2 especias que contienen el mismo compuesto que puso al sasafrás bajo sospecha, pero que jamás fueron tratadas del mismo modo. Imagina que cada marzo preparas una olla de té de sasafrás, el mismo tónico de primavera transmitido durante generaciones, la misma bebida que los colonos valoraban junto al oro, la misma medicina que los pueblos indígenas hervían mucho antes de la llegada de Europa. Un vecino prueba una taza y pregunta ¿dónde la compraste? Y tú respondes que no la compraste, que fuiste al bosque y la recogiste tú mismo. Ese árbol sigue ahí, nunca se fue. Solo lograron que la mayoría dejara de mirarlo.